El viernes 27 de septiembre a las 4 de la tarde se llevó a cabo el conversatorio Prácticas Artísticas, Pedagogía y Creatividad en Contextos Educativos en la Casa Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva, liderado por el maestro Armando Chicangana López, con el apoyo de la Alcaldía de Villa de Leyva, el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, la Gobernación de Boyacá, con la convocatoria Territorios Culturales, y el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, como parte del Sexto Salón de Artes Plásticas y Visuales de Villa de Leyva 2024. Damos apertura entonces a nuestro último conversatorio programado para el año 2024 dentro del proyecto del Sexto Salón de Artes Plásticas y Visuales de Villa de Leyva. En el día de hoy nos acompaña el maestro Armando Chicangana López, quien es maestro en Bellas Artes, especializado en grabado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor Proyecto Circular de Artes Plásticas y Visuales, Facultad de Artes de la SAP. El día de hoy él nos estará hablando frente a una temática muy importante que son las prácticas artísticas, pedagogía y creatividad en contextos educativos. La intención de esta charla entonces es hacer una reflexión acerca de cómo las artes pueden generar una incidencia importante dentro de todas esas metodologías que actualmente tienen los sistemas educativos y cómo desde ahí también podemos generar pensamiento, ¿no? Y una mirada diferente frente al tema del conocimiento. También, como vemos hoy, paralelo a este conversatorio, tenemos la apertura oficial de una exposición de grabados de Irma Zárate, de las cuales el mismo maestro Armando Chicangana ha hecho la curaduría y que pues, tenemos el placer hoy de poder compartir, y nos va a hablar un poco también acerca de cuál fue la intención de este montaje, de esta curaduría, y la cual vamos a poder estar apreciando durante estos días también como parte de estas actividades complementarias del Salón de Artes. Antes de dar la apertura al maestro Armando, quisiera pues obviamente dar los agradecimientos respectivos a las instituciones que nos han apoyado en todos estos proyectos, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al Programa Nacional de Concertación Cultural, a la Gobernación de Boyacá, a través de la convocatoria Territorios Culturales, el Fondo Mixto de Cultura para las Artes de Boyacá, y por supuesto acá a nivel local la Administración Municipal de la Alcaldía de Villa de Leyva, y pues este espacio donde nos encontramos hoy, que es la Casa Museo Antonio Nariño. Como Corporación Cultural Fiesta, pues darle las gracias a ustedes por acompañarnos hoy, por acudir a este llamado, y esperamos pues entonces que sea una charla muy productiva, que es un conversatorio como lo hablábamos. La idea es que podamos generar entre todos algún tipo de reflexión frente a todas estas prácticas pedagógicas y cómo se están desarrollando en este momento dentro del contexto actual del país. Entonces, maestro Armando, bienvenido y muchas gracias, Mario. Bueno, yo en realidad también quiero a las entidades que participan de este evento, no solamente la charla, sino también todo lo que han venido haciendo, que me parece vital para que la cultura, no solamente de la región, sino de Colombia, se vaya transformando en la medida en que vamos viendo otras voces en esos aspectos. Me parece pues que es una cuestión también de felicitar y de agradecer para poder estar acá. Digamos, a manera de introducción, me interesa por favor que alguien en voz alta lea esta frase de Rick Rubin, uno de los referentes con los cuales vamos a trabajar hoy muy rápidamente. Entonces, no sé quién se anima a leerla. Dale, maestro. Recomendación. No está demostrado que nada de lo que contiene este libro sea cierto. Es una reflexión sobre impresiones propias de más pensamientos que realidades. Puede que algunas ideas resuenen en ti y otras tal vez no. Toma lo que sea útil, suelta lo demás. Sí, digamos, tomo prestada esa frase porque es un poco lo que yo pienso que va a suceder con este conversatorio, con esta presentación, que va a girar en torno a una pedagoga artista española que se llama María Caso, que descubrí y conocí hace por lo menos unos 8 años en el Museo de Arte Contemporáneo Movimiento de Dios, que vino a dictar unas charlas y me sorprendió su forma de entender la enseñanza de las artes.
indagando sobre el trabajo de ella encuentro que hay muchas similitudes en lo que nosotros veníamos haciendo, pero que no habíamos sistematizado como sí lo han hecho en otras escuelas, en donde el arte hace parte fundamental de esa práctica pedagógica y artística. Entonces, digamos, la intención es que es una experiencia más bien personal que quiero compartir, que me parece desde mi punto de vista interesante para confrontar con lo que hacen los demás y que ojalá sirva punto de partida para transformar lo que nosotros venimos haciendo tradicionalmente. Yo trabajé en la Escuela de Arte de Tunja hace más de 30 años y digamos hay una serie de elementos que uno revisa y comienza a pensar que si hubiera tenido más información en ese momento las cosas posiblemente hubieran sido mejor, que quienes pasaron por la escuela podrían haber tenido mejores argumentos, mejores teorías, mejores conceptos para meterse, porque nosotros estamos hablando de una licenciatura en el campo del arte que se necesita, creo yo, en cualquier cultura que haya muchos licenciados o especialistas en arte para que el arte, y es un poco la tesis que sostiene María Caso, que el arte no es una obra, sino es una manera de hacer, que pensar como piensan los artistas, y ahí es donde comienzan también un poco esas reflexiones, puede servir para acercarse a cualquier tipo de arte. Entonces, esto es como una especie de recomendación, como lo coloco ahí, pudo haber sido una advertencia. Y delegamos eso solamente a las instituciones educativas señaladas como tal. Entonces, otra posibilidad, o sea, ampliar el concepto. Volviendo a lo personal, cuando yo descubrí que el arte podía liberarse de todas esas categorías y ya desde los años 60 se pensaba en eso, lo que llaman el campo expandido, la pedagogía también debería ser un campo expandido. Y a veces cerramos la brecha en ese sentido, nos quedamos con lo que ya hay, la escuela nueva, la escuela antigua, y paré de contar en contra de lo que denominaban la escuela. Bueno, ahorita vamos a preguntar un poco sobre eso, la escuela clásica, digamos así, la escuela académica, la escuela tradicional, u otros nombres que han venido asumiendo académicamente. Pues este es el título que yo decidí que podía tener. Y un poco lo que vamos a mirar a grosso modo es un contexto, algunos antecedentes, unas dimensiones con las cuales es posible enfrentarnos, el planteamiento de María Caso, su propuesta pedagógica y algunas proyecciones que en el caso mío es lo que más me ha atraído de María Caso, como un concepto que ella se atreve a desarrollar, toma camino, hace eco y mucha gente está trabajando, y a partir de ese germen, digamos, se crearon muchísimas otras cosas que si nosotros, no quiere decir que tengamos que importarlas, las conocemos y las cruzamos con lo que hacemos formalmente, pedagógicamente hablando, podemos transformar esto en lo cual estamos insertos. Yo no sé de ustedes quiénes sean profesores, para usar la palabra clara, que casi que esto va dirigido a esas personas, ¿no? Para que comiencen a mirar qué más podría hacerse pedagógicamente hablando. Uno de los temas principales abordados fue el Art Thinking, una innovadora metodología pedagógica que integra el arte en el centro del proceso educativo. El Art Thinking busca reimaginar el potencial creativo de los estudiantes, invitándolos a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y problem solving a través del arte. Literalmente eso debería ser como pensamiento artístico, ¿cierto? De hecho, hay mucha gente que está trabajando alrededor de eso. No sé si conocen Camino del Artista, si conocen a otros autores que han comenzado a estudiar a los artistas para ver cómo piensan, cómo actúan, cómo crean, cómo producen obra, cómo producen conocimiento, cómo todo eso, en donde se está mirando al artista como una persona que puede, como casi que históricamente también lo ha hecho, generar nuevos conocimientos a través del arte. Cuando uno mira las vanguardias, por ejemplo, cuando uno mira la Bauhaus, quienes hayan estudiado algo de historia del arte, posiblemente me comprendan más porque ellos comenzaron a transformar lo que había en ese momento. La Bauhaus es una institución bien importante pedagógicamente hablando, porque aúna los conceptos que en comienzos del siglo XX eran muy importantes, el artista como el ser supremo y el artesano ahí abajo. La Bauhaus ya los pone en un nivel y cree que el intercambio, la interacción
de esos dos personajes va a transformar completamente lo que pasa. Y de hecho sucedió históricamente. La voz llegó hasta América por la persecución que hacen los nazis de estos personajes, y logran llegar a América y conocemos lo que son esas tendencias de la voz, unos métodos muy interesantes que vale la pena, digamos, conocer. Entonces María Caso dice que emplear las artes como una metodología, como una experiencia aglutinadora desde donde generar conocimiento sobre cualquier tema. Es decir, uno podría pensar que art thinking sería solamente para artistas. Sí, sirve para artistas, pero ella piensa que es posible, tomando un poco las dimensiones con las cuales trabaja, enseñar hasta matemáticas. No sé si alguien conoce la experiencia del Colegio Reflux, por ejemplo, que ellos enseñan de una manera distinta, o la Escuela Fontán, que se enseñan de una manera distinta, que son recomendaciones de pedagogos para que revisen esos métodos o esos sistemas de aprendizaje y de enseñanza que pueden ayudar a que el arte también se potencie en ese sentido. Entonces, digamos, esta es la tesis que sostiene María Caso, cómo el art thinking puede servir para muchas otras cosas. Por supuesto, tenemos que mirar qué es lo que ha pasado en nuestros contextos y en otros para generar esos cambios que la misma pedagogía ha venido estimulando. ¿Han oído hablar de la pedagogía clásica? ¿O tradicional? ¿O enciclopédica? ¿O como los argentinos? No sé si alguien alguna vez conoció esa propuesta, eso es de hace unos 8 años, calculo yo, de la escuela prohibida, la educación prohibida. Yo traigo un pequeño video para entender un poco esos parámetros con los cuales todos nos hemos enfrentado y que quienes han reflexionado han dicho, pero ¿cómo es posible que sigamos haciendo? Hay un videito en la red de un señor que se llama Sir Ken Robinson, en donde ponen a un chico de unos 5 o 6 años absolutamente aburrido. De hecho, el video se llama El aburrimiento en las escuelas, algo así, donde el niño dice: ¿cómo es posible que a mí me sigan enseñando como le enseñaron a los abuelos de mis abuelos y que yo tenga que estar sentado en un pupitre mirándole? Y eso es lo que la pedagogía contemporánea, no mirándole la nuca a los compañeros, sino mirándolos a los ojos. Entonces, desde el escenario físico es importante comenzar a mirar cómo la pedagogía puede tomar otros rumbos y puede tener otras posibilidades mucho más, comillas, productivas, si queremos usarlo con ese sentido neoliberal de la educación. Bueno. Hay un videito que quiero que miremos de un niño de Argentina, que es una radiografía clarísima de lo que somos a veces como docentes. El título que tiene en la parte de arriba es el que realmente le dieron al video: Zombies en la escuela. Yo creo que uno ya tiene más o menos una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de zombies. Y hace una radiografía muy similar a la nuestra. Entonces vamos a ver un pedacito también y luego comentamos. La primera parte del video, que es como medio minuto, es un acto performático que vale la pena revisar, que vale la pena mirar. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. O sea, que el chico se presente de espaldas, ya de alguna manera es un acto político. Y está mostrando cómo se sintió él frente a la realidad. Vamos a ver un pedacito también. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban: los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso. Preso en la escuela. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahorita también en el pequeño video, también en la película entera de la educación prohibida. Vamos a ver simplemente unas versiones de maestros que participan de ese video, porque hace una radiografía, insisto yo, en lo que todavía seguimos asistiendo, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. La escuela
y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y también me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones en el dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso, porque vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. Al que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes, sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, ese es un buen principio. Preguntar para qué vamos a la escuela o para qué nos envían a la escuela, para qué comillas estudiamos. María Caso se mete hasta con las tareas, ¿no? Ella dice una frase en la primaria que me tocó muchísimo, es ¿a qué horas aprenden los niños si se la pasan haciendo tareas? Entonces los objetivos de las tareas no son claros. Como el arte en algún momento sucede, para callar a un niño, bueno, ahora es con los celulares, es vaya y dibuje, no moleste, vaya y dibuje. Otro de los referentes que les recomiendo, Sir Ken Robinson, tiene un video en TED que se llama Las escuelas matan la creatividad y narra el caso de una chica que está en la escuela, también está en la red del video. Y la profesora llama a su mamá, le dice, señora, su niña está enferma. En esa época pues no es como ahora que se hablaba de la inclusión y que todos podían compartir. Su niña no sirve para la escuela, no la puedo tener, llévela al psicólogo. Y la lleva al psicólogo. El psicólogo habla con la niña, la deja en un cuarto, sale, le dice, espera un segundo, voy a hablar con tu mamá, sale, y cuando sale prende una grabadora que tenía y comienza la música. Y por esas cámaras de Giselle que tienen los psicólogos observan lo que estaba haciendo la niña y la niña pues no se puede quedar quieta, se mueve, golpea, todo el cuento y le dice el psicólogo a la señora, su hija no está enferma, su hija necesita una escuela distinta, llévela a una escuela de arte y se va a una escuela de danza y en la actualidad, y es una cosa que dice Sir Ken Robinson con una cierta ironía, fue la que hizo coreografías de grandes obras en Broadway, de grandes obras de cine, es muy famosa, yo no recuerdo el nombre, es muy famosa, y termina diciendo, y tiene mucha plata, porque el cuento del arte es que no produce plata, salvo que los demás sufrimos para hacer de la vida más cómoda y económicamente hablando. Entonces, esos son los profesores que de alguna manera necesitan capacitaciones y entender el mundo de una manera distinta. Los chicos que están hoy en la escuela. Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, era muy distinta a la materia matemática. Esto es interesante. Entonces se pregunta uno cómo un profesor en un momento dado separa conceptualmente elementos que podrían en un momento dado unirse. Entonces, esto y los invito a que sigan viendo el video por su cuenta. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, reciclando.
Más por menos es menos. Menos por menos es lo que... Bueno, digamos que ahí es donde está, digamos, el quiz del asunto. Mirar de eso que nosotros hacemos, qué podemos rescatar, pero también qué debemos transformar. Entonces, aquí Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa. Y para aprender a hacer estos ejercicios había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases... Bueno, entonces, digamos en conclusión, lo que amarra todos esos conceptos de escuela es la memoria. Todos tuvimos que pasar por ahí, aprendernos cosas de memoria y muchas veces sin saber para qué o por qué estamos aprendiendo X y Y cosas. Que si ustedes hacen memoria, se les han olvidado la mayoría de las cosas porque no hizo clic en ustedes y no sirvió realmente para nada. Para mí este fue un proyecto muy interesante y ver este video, que posiblemente lo veamos en una gran parte, me pareció revelador porque también muestra la posición de profesores innovadores, incluso disruptivos, de distintas partes del mundo, inclusive de Colombia. En Colombia mucha gente ha reflexionado sobre la pedagogía, pero como hablábamos hace un rato, no se ha sistematizado eso y se está perdiendo, que es otra recomendación de quienes trabajan en la docencia. Sistematicen lo que hacen, hagan proyectos con lo que están haciendo. Como la investigación, si no se publica, no existe. Es comenzar a mostrar todo tipo de cosas. Por eso yo me atrevo a hacer estas charlas, así sea una cuestión muy personal. Entonces, vamos a mirar esto y resaltaré algunas cosas que me parecen interesantes de sus autores. Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos. Y ahí es donde comienza el arte también a ser importante. Los artistas desde siempre, cuando enseñaron arte, se dieron cuenta que eran mediadores, que eran orientadores, que eran guías, que eran personas con una sensibilidad y con una humanidad distinta a nosotros. Eso que habla este tipo de las jerarquías en la docencia, que se sigue dando, el profesor allá dueño del conocimiento, bueno, de la información más bien, y acá los estamos aprendiendo, y muchas veces con posiciones muy soberbias desde eso es lo que otros han comenzado a combatir y han logrado cosas interesantes. Pues, por eso es interesante. Sí, o sea, el maestro debe entender que es un guía, debe entender que va sembrando, que va guiando, que va poniendo oportunidades y excusas para que el niño explore, trabaje y se sienta motivado e interesado. Por lo tanto, a mi modo de ver el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de duce. De duce significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante porque es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti por mi educación. Yo propongo cuidar en lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. La capacidad de aceptar el fluir de la vida, porque esto es la vida, no es otra cosa. Y no tener como la intención de enseñar en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña impotencia que suelen tener los docentes de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. Sí, necesita hacer un gran trabajo de militar, Esto es muy bonito. de observación, para poder percibir a cada niño en su proceso. Salvo la humildad, porque muchos artistas son muy ególatras,
como los argentinos se pueden suicidar tirándose desde su ego. Todo lo demás lo tiene un artista, ¿no? Ese entender al otro, inclusive cuando les comentaba el caso de la bailarina, es porque no aprendemos con la mente solamente, con el cerebro, el cuerpo aprende. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso el arte hace parte fundamental de ese acercamiento a cualquier concepto, a cualquier conocimiento que se necesite. Eso es lo que implica. Pero en conclusión, sí hay que tomar cartas en el asunto frente a mi quehacer como docente, mi quehacer inclusive como ser humano, como sujeto que está en contacto con otros y que quiere, comillas, enseñar. Si es que enseñar existe todavía. Cuando se inventó el concepto de competencias, se privilegiaba el aprendizaje y se estimulaba el que la gente aprendiera a aprender, de hecho, desde que para toda la vida. En el arte sucede lo mismo, ¿no? ¿Cuántos autodidactas? Y a veces el título no es lo que valida el conocimiento, sino la misma experiencia y el hacer que vale la pena revisar, ¿no? Que es lo que tomo María Casa en un momento dado para proponer esta forma de hacer pedagogía. Por supuesto, hay una serie de individuos que han reflexionado desde siempre sobre esos cambios. Este señor es muy importante. Creo que todo el mundo ha oído hablar del arte como experiencia. Son personas que han pensado que la enseñanza puede ser otra cosa, y estamos hablando de los años 30 más o menos. Pues él es uno, este es otro, Elliot Eisner. Para mí fue fundamental conocer el arte, Educar la visión artística, se llama el libro icónico del año 78, en donde él hace, claro, estos son norteamericanos, una revisión pues muy amplia de lo que sucede allá, pero que también nos toca a nosotros. Vale la pena revisarlo. Hay mucho material en la red de estos autores. Gardner, que todo el mundo lo conoce, educación artística, y ahí me quedó mal, esa educación artística de desarrollo humano. Como que cuestiona lo que estábamos haciendo en ese momento, inclusive en el arte. Y pues ese es de las inteligencias múltiples, que creo que ustedes conocen. Entonces también vale la pena revisarlo. Que para mí también ha sido fundamental. Este primer texto que está acá, Didáctica de Educación Artística del 2003, estamos hablando de hace 20 años, hace unos planteamientos, y lo menciono porque es uno de los referentes también de María Casa, en donde comienza a mirar cómo, por ejemplo, ahí vio Blade Runner, esa película de Scott, que está una versión Blade Runner 2080, no sé qué, que es muy actual, con uno de los actores icónicos de Hollywood. Buena película, que tiene que ver con los replicantes, con esas personas que creamos. Una película que vale la pena ver, o sea, casi que es obligatoria para entender hacia el futuro, inclusive de una manera distópica, que es lo que puede pasar con esos metaversos y cosas por el estilo. Entonces, él hace un capítulo para enseñarle a niños de primaria, para que entiendan un poco esos conceptos filosóficos de la posmodernidad y de la modernidad. Entonces, él dice que a través de la Runner se puede entender todo lo que pasa con la posmodernidad, que es un cambio radical de paradigma. Entonces, hay que revisar. Y el libro se consigue también en la red, por ahí está. Y es muy interesante las reflexiones que hace sobre cada categoría del arte, enfatizando, por supuesto, en lo que tiene que ver con lo visual, porque es un artista visual. Licenciado en Bellas Artes, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, y le interesó siempre el pensamiento visual, trabaja el pensamiento visual, pues acude a muchos elementos para trabajar con eso. Y uno de mis referentes importantes, yo les recomiendo que miren ese video que llama Las escuelas matan la creatividad, porque hace unos análisis muy importantes de lo que somos nosotros. Y él lo dice: yo me la paso recorriendo el mundo mirando cómo es la educación, y en todas partes está pasando igual. No es Europa, no es Estados Unidos. Él tuvo que emigrar de Inglaterra a Estados Unidos, pero dio conferencias por todo el mundo. El último libro que escribió con su hija, Imagina así, que puede crear un futuro para todos, es interesante conocerlo, porque hace planteamientos sobre creatividad que creo que nos ayudan a todos, independientes si somos artistas, porque ese es el otro concepto
tradicional. La gente cree que ser artista ya es sinónimo de ser creativo, creador. Y hace un rato cuando almorzábamos hablábamos de alguien y yo le decía claramente, hace 40 años dejó de crear porque comenzó a repetirse. Y hay muchos artistas que en aras de un estilo se repiten, y no hay diferencia entre ver una obra de los años 60 y una obra del 2023 o del 2024. Y ahí es donde el poder creativo se ha perdido. Eso no debe perderse, porque el pensamiento creativo, de hecho que es anarquista, que es revolucionario, que es disruptivo, es importante hacerlo, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos artistas. María Caso, cuando comienza a plantear cosas, decía, yo hacía cualquier cosa en la Universidad de Complutense de Madrid, yo hacía cualquier cosa en la universidad porque los directores decían, como es artista, pues que haga lo que quiera. Entonces ella se aprovecha de eso para proponer cosas bien interesantes en ese sentido. Bueno, entonces este es otro que vale la pena mirar, hay mucha cosa en la red. ¿Alguien conoce a un señor que escribió un libro, Roba como un artista? También está en la red. En esencia es que nada es original. Hay un videito donde él habla de 20 cosas que debe ser uno si quiere ser creativo, que vale la pena mirarlo. Igual que María Caso decía, ellos decidieron que los libros visualmente también tenían que ser muy atractivos. María Caso se preguntaba, porque ella es pedagoga, ¿por qué los libros de pedagogía son tan feos y los de arte son tan bonitos? Entonces, cuando ella hizo su primer libro, lo hace con un diseño innovador, transformador, distinto, para que le guste a la gente. Yo en este momento estoy leyendo el proceso creativo y me sorprende la forma en que está hecho el libro, lo agradable que es leer el libro. Cuando uno coge un libro distinto es aburridísimo hasta cogerlo, ¿no? Y el libro es un objeto de arte que vale la pena seguir rescatando. Bueno, entonces otros referentes que les recomiendo no están ni con normas APA ni nada de esas cosas, están de acuerdo a mis preferencias en tanto, digamos, utilidad para mí. Entonces, me gustó mucho Roba como un artista, lo conocí en pandemia, de eso que está uno cacharreando por ahí porque no hay nada más que hacer y me gustó muchísimo. Entonces tiene muchos capítulos muy interesantes, ¿no? Recomendaciones personales de él, creo que es publicista inclusive, para hacer eso, si dejó la publicidad sobre un conferencista, entonces hay muchas cosas en la red. Este señor piensa como artista, especialmente me gustó más Mira lo que te pierdes, son recomendaciones frente no necesariamente al análisis de las obras, sino al disfrute de las obras artísticas. Él plantea que una obra tiene en algún momento uno que disfrutar, contrario a lo que decían los expresionistas, que una obra debe convulsionar el espíritu. Ellos creen que la obra, como decía Cézanne, creo, la obra de arte tiene que ser un sillón mullido para descansar, y la contemplación no tiene por qué quitarnos absolutamente nadie. Así sintamos en otras obras cosas distintas, ¿no? O sea, desde que nos estimule la sensibilidad, desde que nos haga vibrar en un momento dado en cualquier frecuencia, yo creo que eso es importante. Entonces les recomiendo mirar los autores. Yo veo que hay gente tomando apuntes de los datos, si quieren yo les dejo la presentación y la comparten. Hay una bibliografía útil, todo es fácil de conseguir. En la red afortunadamente tenemos todo. No sé si alguien conoció una página medio pirata que se llama Library Genesis. Uno pone Library Genesis y saca todos los libros del mundo. Aguanta. Y yo pregunté en la biblioteca de la universidad si eso era ilegal y me dijeron, no, es un repositorio, pueden sacarlo sin ningún problema. Library Genesis se llama. Esta señora me encanta, ¿no? Esta señora es Julia Cameron, el camino del artista, es su experiencia personal, recogiendo lo que es ella para que otros, son libros baratos inclusive, baratos son 50.000 pesos, porque los libros de arte son carísimos y se puede conseguir muy fácil. Bueno, y ahora sí entramos un poco a los planteamientos formales de María Caso. ¿Estos términos les suenan? ¿Les dicen algo? Extrañamiento, realismo visible, didáctica de la sospecha,
pedagogía sexy, revolution, aprendizaje inesperado. No las han escuchado mucho. Bueno, digamos en esencia son lo que trabaja pedagógicamente María Caso. Y ella tiene, vale la pena decirlo, planteamientos que giran alrededor de este tipo de cosas. Por ejemplo, el concepto de pedagogías invisibles. Si esto fuera un salón de clase, ya está acusando pedagogías, inclusive María Caso es como de izquierda, es como deleuziana, entonces ella diría que aquí hay jerarquías y eso se siente en los salones de clase. Entonces una pedagogía invisible para ella es que el profesor tenga un escritorio muy elegante, que tenga una silla muy mullida y que los estudiantes tengan unas sillas, unos pupitres incómodos de madera que aburren. O sea, ya hay una simetría y eso es una forma de enseñar cosas. Es decir, su merced es menos que yo, entonces va a estar allá y yo estoy acá. Como Maradona cuando el partido de Colombia-Argentina allá en Buenos Aires, no se acuerdan, cuando lo firman y le dicen, maestro, ¿qué cree del partido de hoy? Dice, pues como siempre, Argentina arriba, Colombia abajo. Argentina ganará, porque ese es el imaginario. Y empata un poco con lo que María Caso dice. Entonces, ella es profesora e investigadora española, desde hace cuánto tiempo. Su primera obra que yo conocí se llama Lenguaje Visual, un análisis. Ella cree que la imagen, y más en la actualidad, es importante para la gente. La gente que no comunica con la imagen de alguna manera es el analfabeto que conocíamos en alguna época. Entonces la imagen está presente, necesitamos comulgar con la imagen. Entonces ella dice que hay que aprender a analizarlo. De hecho, ella habla de la pedagogía Disney, ella habla de la pedagogía del Facebook. Ella se atreve a pensar que un blog o que un Facebook es más importante que un libro de alto impacto. Un libro de alto impacto lo leen 3 personas, una investigación científica la leen 3 personas, un blog lo leen 20 millones de personas. Entonces, ¿qué causa más impacto? Eso o el libro. Entonces, ella dice que el artista y el pedagogo tienen que estar sintonizados con la época que está viviendo. Debe tener blog, debe tener Facebook, debe tener Instagram, debe tener todo eso, porque a partir de ahí hay procesos de comunicación interesantes, pero que hay que aprender a manejarlos. Entonces, ese es un concepto bien interesante. El otro, que el mismo título del texto lo dice ya, la educación artística no son manualidades. ¿Qué es lo que hacen las profesoras de escuela? De hecho, se los digo con conocimiento de causa. Dibujen, niños de 8 años dibujen el cuerpo humano. Dibujan el cuerpo humano y les dicen, está desproporcionado, no tiene volumen. Yo cuando llegué aquí a Tunja, ¿a qué voy acá? Me pidieron hacer un módulo sobre artes plásticas y me dieron un modelo. Y el modelo que me dieron decía, un dibujo bueno debe tener una línea firme. Entonces uno dice, un niño de 7 años, no lo tengo yo que llevo 40 años trabajando en el dibujo, ¿cómo va a tener una línea firme? Debe saber teoría del color. La teoría del color del siglo XVIII, la de Goethe, no la ni siquiera la de Bauhaus, sino esa donde amarillo y azul, ¿qué nos da? Verde. Ella dice reduporción, por cierto. Miren lo que dice: condensa mediante la habilitación de los términos de revolución y educación la necesidad de ejecutar un cambio en aquellos lugares destinados a que la educación suceda, es decir, no solamente el aula de clase. Yo, cuando los conceptos de clase se transformaron en espacios académicos, que no son esas asignaturas ni materias, como casi siempre aprendimos, descubrí que había muchas posibilidades saliendo, yendo a la calle, inclusive. Una vez di un taller de escultura con unos niños que se quedaban en el barrio más o menos Chapinero, y me los llevé caminando hasta el centro, como la veían en sus pollitos, mostrándoles todas las esculturas que había, que no son los señores que uno acostumbra a ver, sino que hay otros tipos de esculturas.
Afortunadamente las abstractas que hay en Colombia y en Bogotá, que hay muchas de Negret, de Cáceres, de todos esos, sirven para mostrar que la escultura es otro concepto. El bajarla del pedestal, por ejemplo, ya es otro elemento que hay que comenzar a entender artísticamente. El conversatorio también dio paso a la apertura de la exposición Procesos íntimos, que rinde homenaje a los 25 años de la ausencia de la destacada pintora y grabadora Nirma Zárate, una de las figuras más influyentes del taller 4 Rojo, cuya obra sigue inspirando a generaciones por su fuerza estética y compromiso social. Al final, el maestro Chikangana utilizó algunas de las obras expuestas de Nirma Zárate para ejemplificar cómo el arte puede ser una poderosa herramienta para cuestionar la realidad y abrir nuevas formas de pensar. Se invitó al público a visitar la muestra y a dejarse inspirar por su legado artístico, cuya trayectoria sigue siendo un referente en el arte colombiano y de Boyacá. Entonces comenzamos a indagar y encontrar una cantidad de cosas. Yo en la actualidad trabajo en la Universidad Estatal con un taller de papel que se montó con ese propósito de seguir, es un laboratorio para seguir explorando lo que es el papel y poder producir obras que, insisto, me gusten o no, son una nueva forma de pensar también la construcción de imagen. En el mundo existe una asociación internacional de papeleros y permanentemente hacen exposiciones y uno se sorprende de todo lo que está haciendo artísticamente con el papel. Entonces, eso, digamos, segundo. Y lo tercero, de hecho les contaba a Jorge y a Rafael que hay muchas cosas de las que están acá que es la primera vez que se muestran, porque es el proceso creativo de Nirma. Nirma no descartaba absolutamente nada a la hora de crear. Ella tenía un espíritu papelero, pero también tenía un espíritu pictórico muy grande. Entonces, todo lo que ella le iba sobrando, iba armando collage y a partir de eso pintaba. Yo decía en lo que escribíamos que muchas de esas obras, como pasa con algunos bocetos, a mí me parece mucho más interesante, por ejemplo, el boceto de la Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci, que la Virgen de las Rocas pintada. O sea, como que pierde esa fuerza, como que pierde esa expresión, como que pierde ese carácter espontáneo que tiene un boceto. Entonces, eso mismo pienso de algunos bocetos de Nirma, que se configuran como obras en sí mismas y se vuelven más interesantes que la obra terminada. Inclusive el trabajar a escala, y lo digo fundamentalmente el que está allá en la esquina, antes de la esquina, la pintura es un poquito, es grande, es como tendría que ser tridimensional porque tiene mucha textura cosida, de hecho. No es tan potente como este, ¿no? Que son retazos, esa es la palabra, de otras obras que ella hizo un grabado ella trabajaba mucho con crayolas, que bocetaba con crayolas y su intención era, comillas, reproducir casi que el efecto que la crayola enseguida tiene, que ahora digitalmente se puede hacer muy fácil, pero esa fue un poco más complicado, tiene que tener un pensamiento visual distinto. Y a mí me parece que los bocetos son más frescos, son más potentes, son más inclusive gratos y invitan a sentir un poco más táctilmente, que si fueran unas obras terminadas, sin desconocer que la obra de Nirma estéticamente y en tanto manera de hacer es muy interesante.